Bueno, listo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual de Derecho Internacional Público 2. Quiero comentarles que ya terminé de calificar sus exámenes y pues afortunadamente yo diría que un 90% de ustedes está muy bien en cuanto a la nota de su parcial. Solo me falta completar las notas tanto de sus participaciones a través de Padlet como en el modelo de Naciones Unidas. Ya empecé a chequear las notas de ustedes, pues la calificación de los modelos de Naciones Unidas y la verdad es que la mayoría está muy bien. Hay algo que sí quiero recomendarles en cuanto a los parciales, principalmente a mí me gusta mucho, aunque tome más tiempo calificar, que los parciales lleven preguntas abiertas, que sean de desarrollo, porque a mí no me interesa para nada el hecho de que ustedes se aprendan de memoria conceptos, que se aprendan de memoria países que integra un consejo. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan y puedan decir con sus propias palabras a qué se dedica una organización internacional, cuáles son los mecanismos que están a su alcance para resolver algún tipo de conflicto o controversia entre algunos estados, que sepan los contextos de las noticias internacionales. Eso es básicamente lo que a mí me interesa que ustedes salgan aprendiendo después de haber recibido este curso. Ahora, ahí vi varios exámenes en que me dejaban en blanco preguntas abiertas. Eso a mí me parece totalmente inconcebible porque esa es una oportunidad para que ustedes puedan expresar algún pensamiento, de hecho, criterios, que de eso se trata precisamente esta carrera. Las ciencias jurídicas y sociales no van a ser nunca un concepto que no pueda debatirse, sino por el contrario, eso es lo bonito de esta ciencia y es que pueden haber muchas interpretaciones y que a través de esta contradicción entre algunos pensamientos, entre algunos criterios, podamos llegar a una conclusión. De hecho, también va a ser muy útil este tipo de escenarios porque cuando ustedes estén en su privado, es totalmente inadmisible que un alumno le diga a uno que no sabe la respuesta. Ustedes tienen que responder lo que tengan a su alcance, sus criterios, pero nunca quedarse callados, no solo en el privado, sino también pues cuando estén llevando algún caso, algún debate o lo que sea. Creo que es importante que puedan pues poder tener una idea o algo con lo que puedan eh, desarrollar algún tipo de concepto, perdón. Hay algunos que se están conectando y me dicen que no logran reunirse, pero aquí está. Déjenme checar, es una persona quizá. Ok, entonces, bueno, para hacerlas muy corta, yo espero que el día de mañana ya puedan tener sus notas en la plataforma de la universidad. De todas maneras, voy a descargar las notas de la plataforma y se las voy a subir en el apartado de calificaciones del Padlet. Si se dieron cuenta, ahí está vacío, obviamente, porque vamos a esperar al finalizar cada etapa para que podamos subir ahí las notas, tanto el parcial como tal, como de sus participaciones en ambas actividades. Por otro lado, quiero comentarles que hoy vamos a iniciar a platicar sobre la Organización de Estados Americanos. Me interesa mucho que podamos tener un debate al respecto y el día de mañana, pues yo la verdad lamento mucho que anteriormente no nos ha podido acompañar el licenciado Luis Lam, porque la verdad que su experiencia es muy valiosa y enriquecedora y me interesa mucho que ustedes conozcan su labor. Su agenda es bastante apretada, pero el día de mañana nos va a estar acompañando la doctora Cecilia Barrios. Ha sido catedrática durante muchos años, principalmente la Mariano Galvez, pero ella fue relatora contra la tortura aquí en Guatemala, ha sido fiscal de sección de lavado de dinero, trabajó por más de 10 años en el organismo judicial y además actualmente es miembro del CEJA, que es el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, que es un órgano de la OEA precisamente. Entonces ella va a estar con nosotros mañana
a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. Va a estar compartiendo con nosotros su experiencia. Nos va a contar cómo fue electa, que es, digamos, ya está representando a Guatemala ante ese organismo o a esa dependencia de la OEA. Pero lo más interesante es que ella no es electa como, a pesar que representa a Guatemala, no es electa por el Estado, sino es a título personal. Y me parece que es muy valioso lo que ella tiene que contarnos, sus experiencias, que ha hecho por el paso de esta entidad. Así que mañana, por favor, quiero pedirles que estemos atentos y que podamos escuchar esta experiencia, porque la verdad que abre nuestra mente, nuestro espectro, pues, de hasta dónde puede llegar un abogado, porque hay muchas cosas que desconocemos, pero a nivel internacional también podemos desarrollar un papel importante como abogados y sobre todo, pues, tener el honor de representar y el privilegio de poder atender necesidades de nuestro país ante entidades como esta. Así que luego de este pequeño preámbulo, iniciemos con este tema. Bueno, algunos datos curiosos de la OEA. Resalté realmente 5 que me parecieron los más importantes y que quisiera traerlos a esta mesa para que en algún momento quizá lo podamos discutir a través de Padlet. Pero como primer dato curioso es la mediación de la OEA en la crisis de los misiles en Cuba. La OEA respaldó la postura de Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba en el 62, cuando el presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval para evitar que la Unión Soviética instalara misiles nucleares en la isla. Fue uno de los pocos casos donde la OEA actuó de manera coordinada con una potencia extrarregional en una situación crítica de seguridad. Y es importante porque la OEA, como su nombre lo dice, es la organización, como decir la ONU, pero en este caso solo de los países de América. Y tiene a varios países en calidad de observadores que no son los de América, sino los vamos a ver más adelante. España es uno de ellos, Italia, que están en calidad de observadores como invitados, digamos, pero lo que tratan de defender es el territorio de las Américas. En esta era importante que se impusiera pues ante una crisis que se estaba viviendo en América, pero también es importante no desatender y no perder de vista que estaba defendiendo los intereses propiamente de un país que ha sido potencia mundial por lo menos en el último siglo, puede ser más, pero hablemos del último siglo, que es donde más hemos logrado recolectar historia. La OEA y la guerra de las Maldivas en el 82. Esta es una guerra entre Argentina y Reino Unido que hasta la fecha hemos visto que continúan alguna serie de acciones entre ambos estados. Esto aún no se define, pero lo cierto es que en ese momento la OEA mostró su solidaridad con Argentina, apoyando su reclamo sobre la soberanía de estas islas. Sin embargo, la falta de consenso entre los países miembros impidió que la organización tuviera un impacto significativo en la resolución del conflicto. Este fue uno de los episodios que evidenció las divisiones políticas dentro de la OEA. Obviamente, aquí hay varios países que no apoyaron la moción de respaldar a Argentina. Lo hemos visto en varios casos. Creo que en alguna clase anterior les comenté que había un un representante, un diplomático, si no está mal y no mal recuerdo, peruano, el cual hablaba sobre la inacción que tenía la OEA con respecto a lo sucedido en Venezuela, porque han habido muchos señalamientos, a lo mejor han sido mediáticos, pero lo cierto es que se ha dicho mucho en torno a esta situación en cuanto a las elecciones fallidas, el robo de algunas elecciones, se ha tildado así, en el cual Maduro no era el ganador, sino Edmundo González Urrutia. Pero lo que decía es que esa inactividad, esa inacción era justamente lo que lo que hacía que jóvenes perdieran la esperanza en políticos y en ese tipo de organismos. No estoy claro ahora si lo vimos en algún momento, pero si no, lo podemos debatir más adelante. Otro aspecto importante y curioso es el Premio de Derechos Humanos y Reconocimiento a Nelson Mandela,
En el 90, la OEA otorgó su prestigioso premio de derechos humanos a Nelson Mandela, quien en ese momento aún estaba encarcelado en Sudáfrica. Ese fue un gesto simbólico de apoyo al movimiento global contra el apartheid y la lucha por la igualdad racial, lo que marcó la primera vez que una figura no americana recibía un reconocimiento tan significativo por la OEA. Saben que Nelson Mandela ha sido un ícono en la defensa de los derechos humanos por toda su historia. Luego de permanecer por más de 30 años privado de su libertad, sale y se convierte en presidente de Sudáfrica. Pasó por muchísimos actos de tortura. De hecho, uno de los principales instrumentos que hoy se aplican a nivel mundial son las reglas de Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Y esto se utiliza en todas partes del mundo, es reconocido por Naciones Unidas y precisamente para mí es muy familiar porque es uno de los principales instrumentos que utilizamos en el mecanismo de prevención de la tortura, porque ahí se consignan varios aspectos para el desarrollo de las actividades que tienen los privados de libertad dentro de las cárceles. Bueno, no solo dentro de las cárceles, sino en cualquier manifestación de privación de libertad, que más adelante lo vamos a ver a profundidad. Pero lo cierto es que me pareció muy interesante el hecho que la OEA, en su calidad de un organismo americano, dé un premio de esta categoría a una persona que no pertenece a pues lo que no es, no, su nacionalidad no es americana, sino sudafricana. Eso me parece bastante curioso. Por otro lado, la participación de observadores extracontinentales, se los comentaba anteriormente. Un segundo, es que creo que se siguen conectando. Bueno, quizá lo que vamos a hacer es que más adelante, o para que lo tengan ustedes a futuro, que logren conectarse lo más puntual posible. A lo mejor voy a dar 5 minutos luego de la hora pactada, porque luego ya se me complica poderlos aceptar a todos, pero continuemos. Aunque la OEA está compuesta únicamente por países del continente americano, es curioso que países de otras regiones como España, Francia, Alemania, Japón y varios otros tienen estatus de observadores permanentes. Esto les permite participar en las reuniones, aunque no tienen derecho a voto. España, por ejemplo, ha jugado un rol importante en el financiamiento de proyectos de cooperación dentro de la OEA. Ojo, el hecho que sean países observadores solamente les da oportunidad que puedan servir de alguna manera para hacer referencia, para algún tipo de recomendación, pero no tienen derecho a voto. Y por último, como dato curioso, está el caso o el inusual caso de Paraguay en el 2012, que es de lo más reciente. Y es que en ese año el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido por el Congreso paraguayo en un juicio político sumamente rápido que duró solo 24 horas. La OEA intervino enviando una misión a Paraguay para evaluar si la destitución de Lugo había sido constitucional o si había sido una ruptura del orden democrático. Aunque muchos países criticaron el proceso, la OEA decidió no sancionar a Paraguay, lo que fue percibido como una decisión controvertida. Creo que siempre va a ser una decisión controvertida cuando se trastoquen situaciones políticas tan reñidas, principalmente cuando hay un juicio político. Pero si se dan cuenta, algunos han leído el proceso en el que Guatemala está pasando actualmente, que es la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para las salas de apelaciones. No sé si han visto, si han leído en X, en Facebook o incluso en los medios escritos, que hay presencia de la OEA en esta actividad, en el desarrollo de esta actividad, en las comisiones de postulación. Hay una mesa que está integrada por representantes de la OEA observando que el proceso sea atendido de acuerdo al régimen legal o la legislación actual, pero que además atienda a pues un proceso transparente. Así que eso es importante no perderlo de vista, esta participación de la OEA, para entender de alguna forma, primero, su postura, segundo, las presiones que puedan tener
de otros países que tengan intereses en el desarrollo de Guatemala o que tengan intereses económicos y demás. Pues sabemos que el tema de la justicia es uno de los pilares principales y esenciales de la democracia y no podemos perder de vista, primero, el proceso. Yo los invito a todos a que puedan profundizar, que se sumerjan en esta noticia, que le den seguimiento. En Guatemala Visible, principalmente este perfil en X y en Facebook, dan un seguimiento muy importante que a uno le da pues bastante claridad sobre hacia dónde va el proceso, o por lo menos en qué etapa se está llevando. Menciona nombres de candidatos relevantes y creo que nosotros como estudiantes de Derecho es una noticia, un evento nacional que no podemos dejar por un lado, que debemos darle seguimiento, especialmente para aquellos quienes tengan interés en formar parte del organismo judicial. Así que, bueno, como algunos antecedentes históricos de la OEA, podemos decir que tiene sus raíces en el movimiento panamericano que buscaba la cooperación entre los estados americanos desde el siglo XIX. En 1890 se creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, precursora de la actual OEA. Sin embargo, fue en la conferencia de Bogotá de 1948 cuando se formalizó la Carta de la OEA. Su fundación respondió a la necesidad de coordinar acciones hemisféricas para la paz, la seguridad y el desarrollo durante la posguerra. Se dan cuenta que todos estos esfuerzos de buscar la paz, la seguridad internacional, devinieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Tanto la ONU como los esfuerzos de crear un organismo a nivel americano que tuviera la misma visión, pero desde una perspectiva del occidente del hemisferio, iniciaron entre los 1945 hacia los 1955. Esa es una década en la que fue importante porque surgió pues la necesidad de crear un esfuerzo colectivo por buscar la paz luego de una guerra que dejó muchísima hambre, muchísimos muertos y una crisis bastante severa que tomó muchos años para poder restablecer el orden mundial. Desde su creación en 1948, la OEA ha jugado un papel crucial en la resolución de conflictos, principalmente durante la Guerra Fría, cuando fue un foro para el diálogo en temas de democracia y derechos humanos. La OEA ha atravesado momentos críticos como la exclusión de Cuba en el 62 debido a su alineación con el bloque comunista y más recientemente la crisis política en Venezuela. La organización ha evolucionado para enfrentar los retos modernos de la región como el narcotráfico, la migración y la defensa de los derechos humanos. Aspecto importante a resaltar en esta lámina, me parece que es el tema que siempre se ha discutido, ha sido controversial, el aspecto sobre el orden económico que ha llevado el occidente del mundo, entendámoslo por Estados Unidos y la mayoría de países de América, que ha tenido un corte capitalista y a pesar que en los últimos años esto ha ido cambiando, bueno, es un tema de altibajos, pero los íconos más importantes que digamos de estados que no han estado alineados a un corte capitalista, el más icónico a nivel mundial, diría yo, es Cuba, Rusia, China y Venezuela actualmente. Ecuador pasó por ese trecho, también Argentina con el kirchnerismo, eh, Colombia, pero cuando inició este tema de buscar una inclinación socialista y comunista por parte de Cuba, en ese momento, digamos, no convenían los intereses de la potencia mundial que, si somos bastante honestos, si miramos la historia y no hacemos la vista ciega a algo tan evidente, es que Estados Unidos ha controlado esta parte del mundo y todos los intereses económicos han tendido hacia ser complacientes con este sistema económico y eso conllevó evidentemente a que Cuba fuera excluido en su momento por no compartir los intereses de la mayoría en ese momento.
Actualmente la OEA está integrada por 35 países miembros, incluyendo a todos los países de América. Sin embargo, Cuba fue excluida en el 62 tras la Revolución Cubana, aunque en 2009 se levantó la suspensión. Sin embargo, no se ha reincorporado activamente su participación en esta organización. Además, la OEA tiene países observadores permanentes de fuera de América, lo dijimos anteriormente, como Francia, España y otros países europeos y asiáticos que contribuyen en temas de cooperación. Propósitos y principios de la OEA. Básicamente son los mismos que la ONU, solo que a nivel regional, como lo dije anteriormente. El primero es fortalecer la paz y la seguridad en el continente, promover y consolidar la democracia representativa. Hemos visto su participación y que están muy atentos cuando se trata de eventos democráticos, entiéndase por elecciones de cualquier tipo. Defender los derechos humanos a través de mecanismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya sabemos que está situada en Costa Rica, en San José precisamente. Apoyar el desarrollo económico, social y cultural de los países miembros y promover la cooperación entre los Estados miembros. Es importante que esta lámina la marquen como principal porque estos aspectos son sujetos de desarrollo en una evaluación. Por ejemplo, lo que voy a preguntar es, ¿cuál es el mecanismo que tiene la OEA para defender los derechos humanos? Y lo que van a responder muy sencillo es la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, una explicación, una descripción al respecto. Pero eso es precisamente lo que yo quiero que entiendan y esta diría que es la esencia de esta presentación, porque lo que quiero es que ustedes cuando salgan a la calle entiendan, sepan y puedan explicar qué es lo que hace la OEA. La OEA opera bajo principios de igualdad soberana de los estados, no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. ¿Alguien que me pueda apoyar aquí diciéndome qué entiende por la autodeterminación de los pueblos? Por favor. ¿Quién levantó la mano? Denme un segundo. Checar cómo quitar esto. Eliu, a ver si puede. Buenas noches. Gracias. Por favor. Eliu. Eliu, por favor. Eliu creo que se salió, pero. Eliu, por favor, iba a compartir con nosotros algo. Usted fue el que me sacó. No, para nada, pero cuéntenos. Sí, acerca de eso, el ejemplo que tengo más presente es acerca de los pueblos indígenas y el principio de la autodeterminación que otorga la OEA se refiere a que ellos pueden elegir, más que todo, el tema de la cosmología, de la cosmovisión, perdón, en cómo se van a regir, cuáles van a ser sus creencias, cómo va a ser su manera de vivir, y a través de eso sabemos que también la cultura produce sistemas jurídicos, entonces en eso más que todo sería lo del principio. Totalmente, excelente. Edson. Sí, sí, buenas noches, licenciado. Agregaría que el tema de la libre autodeterminación tiene que ver con la posibilidad de decisión que tienen los ciudadanos, los pueblos de diferentes territorios. Eso quiere decir que pueden determinar no solo la cosmogonía, sino su condición política,
su posibilidad de desarrollo económico, su modelo económico, social y cultural. Se me ocurren dos ejemplos. Uno, aunque está cerca y lo podemos discutir, es el tema de Belice. Ahí hay un tema de autodeterminación de la ciudadanía beliceña de querer ser un Estado independiente. Más recientemente agregaría el debate que hay en Ucrania con el área de Donetsk, donde se está discutiendo si se reconoce o no que pueden ser repúblicas independientes, considerando que ya hubo un plebiscito. Excelente, buenísimo. Maite Cruz. Buenas noches, Liz. Sí, básicamente que era lo que decían los compañeros, ¿verdad? Es la libertad que tienen los pueblos de poder escoger bajo qué políticas se regirán y la libertad que tienen en su desarrollo económico, social, cultural, básicamente la libertad de ellos de elegir y cómo determinarse. Excelente. Miren, hazme un favor, enciendan sus cámaras, no importa si están manejando, si están en su casa, en la oficina, no importa, pero me interesa porque siento como que, no sé, le estoy hablando a la pared, entonces sí me interesa que puedan encender sus cámaras. Bueno, miren, lo que dijeron los compañeros, básicamente me gusta mucho que se estén animando a responder, que yo no puedo encender mi cámara porque tengo compartida la pantalla, si no la encendería, pero me gusta mucho que estén participando. Miren, los ejemplos que ustedes pusieron son perfectos, pero otro aspecto importante es, por ejemplo, voy a hablar de la materia en la que me he ocupado por varios años, pero Guatemala ratificó y es parte de la Convención contra la Tortura. Hay un aspecto en esta convención, como en la mayoría de los convenios o las convenciones internacionales, en los cuales indica que los países tienen la libertad de poder instalar ese tipo de organismos en sus países de acuerdo a su cultura. Y es el caso, pues, que los mecanismos de prevención de la tortura a nivel mundial son instalados, por ejemplo, en México se encuentra adscrito a lo que aquí es la PDH. En Honduras tienen varios mecanismos, no solo es uno, sino tienen varios de acuerdo a sus regiones. Y en el caso de Guatemala es uno que, bueno, obviamente, como lo dije, es en su individualismo, pero además no se encuentra adscrito ni a la PDH ni a ningún organismo de Estado y es reconocido como cualquier convención a través de su órgano de mayor representatividad, que es el Congreso de la República. Pero lo que quiere decir, en pocas palabras, el tema de la autodeterminación de los pueblos es que debe respetarse su idiosincrasia, su cosmovisión, su cultura en general y que ellos tengan la libertad de poder instalar sus instituciones en la manera que a ellos mejor les convenga y que atiendan a sus intereses. Estructura de la Organización de Estados Americanos. Básicamente son 4 órganos principales. El primero, al igual que la ONU, hay una Asamblea General, que es el máximo órgano de decisión, compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro, define las políticas generales y los lineamientos de la organización. El segundo es el Consejo Permanente, se encarga de ejecutar las decisiones de la Asamblea General y está compuesto por embajadores designados por los países miembros que residen en Washington, D.C. Luego está la Secretaría General, que está encabezada por el secretario general. Vamos a verlo más adelante, quién es el secretario general actualmente. Quien coordina todas las actividades de la OEA y ejecuta los programas aprobados por la Asamblea. Y como cuarto órgano de los más relevantes está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos en esta región. La Asamblea General, como lo dijimos, es el órgano principal de decisión en la OEA, donde se adoptan las resoluciones sobre las principales cuestiones que afectan a la región, como la seguridad, la democracia y los derechos humanos. Se reúne de manera ordinaria una vez al año, pero puede convocarse cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria cuando se suscitan situaciones de crisis. Las resoluciones de la Asamblea General son de carácter vinculante para todos los países. Para quienes dijeron
en algún momento en su examen con ciega locura que las cuestiones de la OEA eran no vinculantes, tomen nota que en este caso en la OEA también son vinculantes, por favor. Secretaría General. La Secretaría General es el brazo ejecutivo de la OEA y está a cargo de implementar las decisiones de la Asamblea General y el Consejo Permanente. El secretario general es electo por un periodo de 5 años y puede ser reelecto. En la actualidad, creo que todos hemos escuchado este nombre, pero el secretario general es el señor Luis Almagro, quien es de Uruguay y quien ha sido una figura clave en la política regional, particularmente en temas de democracia y derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano fundamental para la defensa de los derechos humanos en la región, por supuesto, y está compuesta por 7 comisionados, quienes son electos por la Asamblea General. Su misión es observar la situación de derechos humanos en los países miembros y hacer recomendaciones para su mejora. La CIDH recibe denuncias de violaciones de derechos humanos y puede actuar como mediadora o emitir informes sobre la situación en países específicos. Como un ejemplo, la CIDH ha tenido un rol crucial en la observación de las crisis de Venezuela y Nicaragua, precisamente por el tema de las elecciones. Yo creo que uno de los eventos que ha sido más cuestionado y que ha sido más controversial es el tema de las últimas elecciones de Venezuela, pero también las elecciones de Nicaragua no dejan de salir de estas noticias controversiales. Les voy a mandar unos links sobre una postura que me pareció bastante, digámoslo, chocante del presidente de Nicaragua, Ortega, quien hace señalamientos muy fuertes de temas de imperialismo, de intervención extranjera y demás. Entonces yo quisiera, y ese creo que va a ser un bonito tema de debate, que podamos discutirlo sobre quién consideran que, o que ustedes me digan su criterio sobre esa controversia, porque hay señalamientos sobre intervención a la soberanía, otros dicen que en Nicaragua se está viviendo una dictadura y demás, pero quiero que leamos y entendamos el contexto y que en ese orden de ideas tengamos un criterio y que podamos desarrollarlo en la aplicación. No recuerdo ahora quién me comentó en una oportunidad sobre aspectos que entra a ver la CIDH y que ha tenido, bueno, sí, ya recordé, fue un maestro español que comentaba que me integró la CIDH, como fue magistrado de la CIDH, perdón, es mexicano, integró la CIDH y él decía que se topaban con casos muy particulares y me pareció bastante interesante porque él decía que creo que fue en Perú, en donde un grupo de guerrilleros tomaron la casa presidencial en su momento y luego en Colombia. Y luego de haber tomado la casa presidencial, secuestraron a funcionarios de la casa presidencial. Sin embargo, armaron una estrategia, una misión en la cual el ejército de ese país logró rescatar a los funcionarios que habían sido secuestrados, pero que surgió un debate luego que se interpuso una denuncia ante la CIDH de los familiares de los secuestradores en ese momento, porque ellos decían que a pesar de que durante la misión ya se había logrado rescatar a los que en su momento eran prisioneros, les habían disparado de espaldas a los secuestradores y habían acabado con todos y que ya se encontraban indefensos. A muchos nos parece ridículo que se denuncien este tipo de aspectos porque luego de que ellos fueron los secuestradores, pensar en que debían respetarse sus derechos, a la mayoría le parece bastante difícil de percibir, pero lo cierto es que ellos decían, bueno, la postura en ese momento de la CIDH fue: sí es cierto, pudieron haber cometido el crimen que ustedes quieran, pero no dejan de ser personas y lo que correspondía en su momento era detenerlos, que fueran sometidos a un juicio y que luego de haber sido vencidos en juicio,
pudieran pues privarse de su libertad, pero lejos de eso lo que hicieron fue violentar, según ellos, sus derechos humanos. Y bueno, fue un caso que fue muy relevante en su momento y que también voy a buscar esa sentencia, la voy a publicar y creo que también va a ser un bonito tema de debate. Pero aspectos como estos que son bastante emblemáticos y que puede haber una serie o un espectro bastante amplio de posturas son conocidas ante este órgano de la CIDH. Y me parece que de quienes integran esta comisión y que son postulados por magistrados de este organismo deben tener un conocimiento bárbaro de derechos humanos. Así que me parece bastante interesante y lo vamos a abordar más adelante. Funciones de la OEA en la resolución de conflictos internacionales. Uno de los principales objetivos de la OEA es la prevención y resolución pacífica de conflictos en el hemisferio. La OEA puede actuar como mediadora en conflictos entre Estados miembros y también puede apoyar en la reconstrucción democrática tras crisis políticas internas. Uno de los más relevantes fue el papel que la OEA desarrolló en la mediación del conflicto entre Ecuador y Colombia en el 2008, siempre por temas ideológicos, de temas que dividían a lo interno de estos países, en tanto entre movimientos paramilitares y los gobiernos de ese momento. Mecanismos de resolución de conflictos, otra lámina para que la puedan marcar como favorita. Uno es la Carta Democrática Interamericana. Este documento fue adoptado en el 2001 y es el cual establece los procedimientos para actuar en caso de una ruptura del orden democrático de un país miembro. Cuando se dice que hay una ruptura del orden democrático es, por ejemplo, el desconocimiento de un país, como lo vimos anteriormente en el caso de Paraguay, que sí se dio. Ahí establece la forma en que debe participar la OEA ante este tipo de situaciones, pero también cuando puede darse, por ejemplo, como en Guatemala, que un intento de disolver el Congreso de la República también es un rompimiento del orden democrático, y en este tipo de situaciones pues puede intervenir la OEA de acuerdo a lo resuelto en su Asamblea General. Misiones de observación electoral. Hay equipos que observan y evalúan los procesos electorales en los países miembros para garantizar su transparencia y legitimidad. Ya dije anteriormente que se está viviendo actualmente en un proceso de elección de un organismo de Estado, pero también yo creo que la mayoría hemos visto participación de la OEA en las elecciones generales, presidente, diputados, alcaldes y demás. Siempre hay observadores que su función básicamente es velar porque no se violente el derecho de participación y que pues atienda a un régimen democrático al cual la mayoría de estados americanos está sujeto. Diálogo y diplomacia preventiva son instrumentos usados para prevenir la escalada de tensiones entre estados miembros. Intervenciones recientes de la OEA. En años recientes la OEA ha intervenido en varias crisis políticas, como por ejemplo Venezuela. La OEA ha tenido un papel importante en condenar las violaciones de derechos humanos y pedir el retorno de la democracia. En varios aspectos, tanto las elecciones como la persecución a actores políticos relevantes que han sido tachados de terroristas, de rebeldes, y que si vieron esta semana, por ejemplo, el candidato que en teoría, según los medios, fue el ganador, que es Edmundo González Urrutia, fue asilado en España. Pero estas situaciones son las que precisamente la OEA señala y ha rechazado y ha tenido una participación activa. En Nicaragua, la OEA ha denunciado la represión política y ha emitido resoluciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos. Ambas intervenciones han sido polémicas, ya que algunos gobiernos de la región han acusado a la OEA de la parcialidad, precisamente porque la mayoría de sus miembros no están de acuerdo con
los cortes económicos y el sistema político de esos países. ¿Cuáles han sido las mayores críticas y los principales desafíos de la OEA? Primero es adaptarse a los nuevos desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad. ¿Por qué? Porque hemos visto muy poca participación en este aspecto, a pesar que el tema climático a nivel mundial es uno de los principales tópicos por la preocupación que esto representa para la humanidad en general, para las generaciones que vienen luego de las nuestras. Se ha visto muy poco interés por parte de esta organización por incluir en su agenda primero el punto, pero además establecer un punto de partida o una política incluso sobre algún lapso para atender esta crisis que es innegable. Otro desafío es recuperar la confianza de todos los Estados miembros para actuar como un foro neutral en la resolución de conflictos, seguir promoviendo la democracia y los derechos humanos en la región en un contexto de polarización política. Es una crítica que ha tenido. Luego, a pesar de su importancia, la OEA ha sido objeto de críticas por su ineficiencia en resolver algunos conflictos y por la percepción de parcialidad en favor de ciertos países, especialmente por la influencia del principal actor a nivel internacional, que es Estados Unidos. Algunos países han cuestionado el rol de la OEA, argumentando que es un instrumento geopolítico más que un foro multilateral equilibrado, porque la utilizan para emitir resoluciones que atiendan a intereses económicos. Pero creo que uno de los mecanismos más importantes de la OEA hoy por hoy es la CIDH, precisamente porque sí es el actor que atiende la mayoría de denuncias. Luego de agotar, obviamente, todos los mecanismos internos, podemos acudir ante la CIDH, presentar nuestra denuncia y esa resolución es totalmente vinculante. Hemos visto, por ejemplo, Guatemala ha sido sancionada económicamente, han dado algún tipo de subvenciones a las víctimas o a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, el caso Chinchilla, que lo podemos ver más adelante en Guatemala, y que, bueno, muchos acuden porque las sanciones económicas o las subvenciones que este organismo dicta son de millones, pero me parece que son dignas de análisis, de estudio, porque pues, son controversiales, pero podemos estar de acuerdo o no. Lo cierto es que sugiere una profundización en estos temas, y ese es el caso más relevante en tema de derechos humanos en Guatemala, el caso Chinchilla. Creo que vale la pena que lo analicemos más adelante. ¿Cuál es el futuro de la OEA? La OEA sigue siendo una organización clave en el hemisferio occidental, jugando un papel importante en la resolución de conflictos, la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos. A pesar de los desafíos que enfrenta, su trabajo en la mediación y el fortalecimiento institucional en la región es crucial. Ahora, de acuerdo a sus criterios, quiero que me ayuden ahí. ¿Cómo puede la OEA fortalecer su papel de acuerdo a pues, los retos del siglo XXI? ¿Cómo creen que pudiera tener un mejor papel, que pudiera adaptarse más a estas nuevas corrientes y que pudiera tener tal vez una intervención más imparcial? Alguien que me ayude ahí, ¿qué opina? O en general, ¿qué han leído de la OEA? ¿Qué les ha parecido curioso? ¿Si han leído algún tipo de sentencia, resolución de la CIDH? ¿Qué han visto? Eso me interesa muchísimo. Edson, sigue con la mano levantada. Por favor. Se quedó levantada, Lick, pero ya que me dio la palabra, hago un aporte. Yo retomaría dos críticas que hay a la OEA. En efecto, uno es que no puede ser un foro tan parcializado hacia los intereses geopolíticos norteamericanos, porque eso le resta en buena medida no solo credibilidad, sino legitimidad. Y dos, me parece que la referencia que debe asumir la OEA es
acercarse más a toda la dimensión de la legalidad internacional. Cito dos elementos. En la medida que llegó ya parcializada a la reunión sobre las elecciones de Venezuela, hay que recordar que la OEA antes de las elecciones ya daba como ganadora a Edmundo Urrutia, perdió legitimidad con diríamos, con tres grandes de la diplomacia latinoamericana, que fue México, Brasil y Colombia. Entonces, eso le quitó legitimidad y no medió en el conflicto. Entonces, me parece que volver a la legalidad internacional va a ser importante y recordar que su rol, igual que Naciones Unidas, es la mediación en función de asegurar la paz y prevenir conflictos. Y eso va a implicar un consenso de seguridad latinoamericano. Eso no es fácil porque obviamente es Estados Unidos quien más financia y quien tiene más intereses, pero ese desafío va a hacer que se desgaste menos. Excelente, Edson. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Si no, pregunto aquí entre los participantes, vamos a ver. Buenas noches, Lick. Sí, con referente a eso de cómo enfrentar problemas o controversias, yo estaba leyendo hace poco del delegado de Argentina, hacía un llamado a todos los que estaban participando en ese momento, que fue como hace un mes o 2 meses, si no mal recuerdo, y hacía referencia a que los jóvenes no se interesaban por la política, porque se contradecían en cuanto a las acciones que tomaba cada país y en cuanto a lo que la OEA decía. Entonces, la falta de seriedad o la famosa frase de no predicar con el ejemplo, hacía referencia a ese delegado de Argentina, que eso hacía que los jóvenes no participaran de cierta forma. Entonces, ahí lo que quedaría, pues de manera constructiva, es fortalecer las actuaciones y que sí vaya en concordancia de lo que se pretende ejecutar en lo resuelto, pues se haga de la mejor manera. Es correcto, Eliu, creo que era de Perú, pero sí es, digamos, el ejemplo que usted da justo fue con relación a la intervención que debiese tener Venezuela, perdón, la OEA ante las elecciones en Venezuela. Igual, alguien que a mí me recuerde, no sé si se los publiqué, si fue sujeto de debate ahí en el Padlet, pero si no, lo publicamos y lo vemos. A ver, la licenciada Paulina Solares. Buenas noches, licenciado. Yo no estoy escuchando muy bien la reunión porque está diluviando en parte de la ciudad. ¿Porque está qué? Me está diluviando, está lloviendo mucho. Ok. Bueno, ¿alguien más, por favor? Licenciado Kevin Gómez. O la ingeniera Valdés. Ay, ¿me escuchan? Sí. Fíjese que yo creo que a mí a veces me parece que estos órganos internacionales es un poco como complejo lo que intentan desarrollar, porque al final y al cabo ellos solo como que actúan cuando intereses económicos están de por medio. Por ejemplo, si dan solución tal vez a un país como Estados Unidos, pero si se trata de, por ejemplo, no sé, El Salvador, Venezuela, no accionan. Entonces creo que sí debería ser un poco más imparcial. Sí, claro, miren, digamos, es precisamente el debate que pretendo que tengamos. Como en cualquier resolución de conflictos, si uno va a un juzgado y hay dos partes, obviamente siempre va a haber una parte que no va a estar de acuerdo con la decisión. Pero lo que usted dice precisamente es totalmente válido y muchos podemos estar de acuerdo o en contra de algún tipo de resolución.
Y por eso es que me interesa mucho que traigamos a la mesa, que no solo yo traiga temas, sino que ustedes también traigan a esta mesa temas de interés para que podamos establecer criterios y que juntos podamos llegar a una conclusión sobre una, digamos, algún tipo de conclusión a estos casos que pudiera ser conveniente para la mayoría o que pueda atender los intereses de la mayoría de países. Voy a ponerles allí en su Padlet un par de casos y por favor lo comentan. El fin de semana será el día de mañana. Por favor, les recuerdo que va a estar con nosotros la doctora Barrios y me gustaría que pudieran atender responsablemente a la invitada en cuanto a conectarse y que podamos extraer de ella a través de preguntas o lo que ustedes consideren algún tipo de pues, cuestionamiento sobre el rol de esa institución y de cuál ha sido su participación a través del paso de esta entidad. Así que gracias por conectarse hoy. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, por favor. Feliz noche. Sí, noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Luis. Luis, disculpe. Sí. Mire, fíjese que